Podemos iniciar. Adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de formación, hoy con el tema de aplicación de la inteligencia artificial y su proyección. Y como siempre, los estamos acompañando desde Empreser Tejido Empresarial, Ana María Ortegón y Sandra Liliana Franco. Ya ustedes nos conocen, ambas psicólogas, especialistas en gerencia de recursos humanos, mi socia y amiga como doctora en gestión y del conocimiento de innovación, y hoy nos va a acompañar Heidi Quiroz, que además es también una mujer física preparadísima, que nos tiene unas cosas maravillosas, y luego Ana María va a tener la posibilidad de presentarla mucho más al detalle. Solamente queremos desearles chévere, bonita noche en esta formación del día de hoy. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Es explorar las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector de la construcción y la manera como contribuye a la innovación y al fortalecimiento de ciertos sectores eh, del negocio. Y aquí quisiera centrarnos entonces en cuál va a ser el contenido de esta jornada de una horita. Y es, recordemos qué es, entonces recordar un poquito qué es eso de inteligencia artificial y cuál es el aporte de la inteligencia artificial, cuáles son los usos de esa inteligencia en la construcción, las ventajas y las desventajas de la inteligencia artificial en la construcción, contribución de la inteligencia artificial en la construcción, algunas aplicaciones o herramientas tecnológicas, y entrevista pues con la doctora Heidi Quiroz, que como les digo, Ana María nos la va a presentar mucho más adelante. Entonces recordemos un poquito, nosotros ya tuvimos una primera capacitación sobre lo que era la inteligencia artificial en la vida cotidiana, y aquí es importante como que primero que no le tengamos miedo a este espacio de formación, y cuando hablamos de inteligencia artificial a veces uy, eso es como que es tan lejano. No, cada vez está mucho más cerca de nosotros, y recordemos que lo que invita es, están creándose una cantidad de máquinas, de sistemas capaces de imitar ese comportamiento humano de manera más inteligente. Pero entonces no podemos asustarnos pensando que nos vamos a quedar sin trabajo, porque efectivamente entonces ahora son los robots, esos sistemas, los que van a hacer el trabajo que hace el ser humano. Nosotros tenemos, como decíamos en ese momento, de la primera capacitación, empezar a desarrollar unas habilidades, unas competencias para tenerlo, uno podría decir que como partner a la inteligencia artificial. Y estos sistemas de inteligencia artificial lo que buscan es que aprendan, que se razone, que se planifique, que reconozca las voces, digamos, texto, imágenes, con el ánimo de que nos permita, a partir de ese análisis de datos, que es bastante grande, podamos nosotros tomar unas decisiones mucho más rápidas y que nos permitan, pues de hecho, ser mucho más productivos. A veces hacemos tareas que son repetitivas, muy frecuentes, y que necesitamos es concentrarnos en lo más estratégico para que cosas que seguramente pueden ser muy operativas, pues las podamos apoyarnos en la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los aportes de esa inteligencia? Entonces, de manera general, es que nos permite pues hacer esos procesos de manera más automática, unos procesos y unas tareas, para que seamos cada vez más eficientes, es decir, tengamos la posibilidad de lograr el objetivo que nosotros buscamos, pero también haciendo el mejor uso posible de los recursos de los cuales disponemos, ¿no? Que haya más precisión y más rapidez en las decisiones que tenemos que tomar, y mucho más en el entorno de la construcción, como es el caso de lo que vamos a explicar hoy en día. Eh, Otro de los aportes de manera general es que ha revolucionado numerosas industrias mediante innovaciones en diferentes áreas. Ahora, cuando les presentemos esas ventajas, se van a ir dando cuenta cuáles son los aportes que ha hecho en la industria de la construcción y en qué áreas de manera particular. Entonces, en ese sector de la construcción, lo que busca es que, a partir de la cantidad de volúmenes que se tiene que analizar y que se tienen que procesar, pues la inteligencia artificial es un medio para que eso se logre hacer con mayor prontitud, con mayor exactitud y con la seguridad que va a dar a esos, digamos que esos proyectos de construcción, que no solamente a veces son los de vivienda, ¿no? Son obras civiles y son otro tipo de obras de mayor, a veces, envergadura en cada una de las áreas. Vamos a mirar cuáles son los usos de esa inteligencia artificial en el sector de la construcción. Entonces, fíjense que uno de los grandes usos es en la parte de planeación y de diseño,
Cuando hablamos de la planeación y del diseño, ¿a dónde se va la inteligencia artificial? A buscar de alguna manera en los grandes volúmenes de datos históricos como información que permita tener, ¿cómo recopilo esa información para que los aprendizajes se conviertan de manera mucho más automática? Para que los diseños se puedan optimizar, si ya no estamos haciendo diseño a mano, sino que efectivamente la inteligencia artificial nos permite que esa planificación de los proyectos que nosotros hagamos o que hagan las personas que están dedicadas al área de la construcción, pues sea mucho más agradables, más bonitos, más precisos, más rápidos y además nos permita identificar qué tipo de materiales son los más resistentes para una construcción específica. Un segundo uso es la gestión de procesos de manera inteligente. Es decir, se anticipa de alguna manera la inteligencia artificial a ayudarnos a identificar cuáles son los posibles retrasos que puede tener un proyecto. ¿Y cómo vamos a hacer para gestionar esos recursos tratando de que haya los menores riesgos posibles? Entonces, de alguna manera, si lo pensáramos exclusivamente con el talento humano que trabaja en el sector de la construcción, esa gestión inteligente podría decir, bueno, ¿en qué momento yo voy a apoyarme en determinados profesionales? ¿Cuándo van a estar en tiempos muertos? Digamos, no van a ser necesarios estos, pero van a ser necesarios otros profesionales. Y eso es lo que de alguna manera nos va a identificar cuáles pueden ser, no solamente de manejo de recursos, sino también en los posibles retrasos, porque el factor de la tierra, supongamos que van a estar en utilización o los materiales no nos van a llegar a tiempo, eso es lo que nos va a permitir gestionar esos proyectos de manera eficiente. Monitoreo y mantenimiento predictivo, es decir, que de alguna forma también nos ayuda a saber qué fallos pueden tener los equipos y esos fallos no solamente es porque un ojo humano los está mirando, sino porque ya tenemos toda esa base de datos del tipo de maquinaria que se puede estar utilizando, hay unos sistemas de monitoreo que nos ayuda a identificar cuáles son los tiempos inactivos de las máquinas específicamente o porque necesitan un cambio de repuesto, porque efectivamente la maquinaria que se necesita es algo más preciso y necesitamos identificar cuándo entra en un proceso de mantenimiento o de cambio riguroso dentro del proyecto como tal. Entonces, el mantenimiento es algo importantísimo. A veces solamente lo hacíamos de manera manual, estaban en unas fichas, o es posible que lo tengamos un poco más documentado, pero es una persona en la que tiene que estar ahí pendiente. En la inteligencia artificial ya se generan unos logaritmos, una forma diferente de estar atento a cómo es ese mantenimiento que tenemos que ir haciendo. Seguridad en el sitio. ¿Qué tiene que ver con ese proceso de seguridad en el sitio? Y es que empieza a detectar qué comportamientos están siendo riesgosos por parte seguramente de las personas que trabajan en un proyecto específico, con el ánimo de prevenir los accidentes. Entonces, muchas veces nosotros decimos es que no queremos ser monitoreados. Sí, pero si el monitoreo se está haciendo para evitar que haya un riesgo, que se sucedan accidentes, que podemos prever que la persona pues va a tener una incapacidad si no cumplimos con los ajustes que necesitamos hacer a los entornos, de manera que generemos mucho más seguridad, pues realmente estaríamos subutilizando esto que nos puede estar suministrando la inteligencia artificial. La robótica en la construcción. A veces pensamos que nosotros hacemos trabajo que nadie más lo puede hacer, pero hoy en día ya estamos identificando pues que hay unos robots especializados, por ejemplo, en cosas como la colocación precisa de ladrillos en un tiempo mucho más ágil que el que puede estar haciendo la persona. Y una vez dice, bueno, ¿y entonces yo qué voy a hacer si eso es lo que yo sé hacer? Entonces, ahí es cuando necesitamos trabajar, bueno, mientras yo estoy trabajando en una empresa que tiene el acceso a esa robótica, seguramente mi desempeño tiene que ser en algo en lo que el robot todavía no está con la precisión, no está con la tecnología apropiada para poder cumplir unas tareas particulares. Ya lo encontramos en pegado de ladrillos, en soldadura, y recordemos que lo que se busca es aumentar velocidad y precisión. En la gestión de residuos y sostenibilidad, ¿en qué nos ayuda ahí? De alguna manera a que controlemos mejor
la energía, es decir, esos recursos renovables o no renovables que utilizamos, como el agua, la energía, y la inteligencia artificial ahí nos ayuda a que tengamos menos impacto ambiental en la construcción, en los proyectos de construcción, de tal manera que se esté implementando siempre el uso de tecnologías verdes, es decir, que sean amigables con el medio ambiente. Y la inspección de calidad automatizada, eso lo estamos seguramente haciendo. Hay una persona, un inspector de calidad, un supervisor de calidad. Ahora en la inteligencia artificial nos está ofreciendo son sistemas que a través de computadora y de aprendizaje automático, pues puede detectar si hay alguna falla dentro de la construcción por un recurso inapropiado que se haya utilizado o por unas mediciones inadecuadas. Entonces, ya la inteligencia artificial es un asistente que tenemos para poder lograr que nuestros resultados sean mejores. Y en las ventajas que tiene este proceso de inteligencia, entonces, artificial, encontramos las siguientes. Una, pues que hay que prevenir sobrecostos. Es posible que si en vez de yo contratar a 3 personas para que me den una información específica sobre algo que puede estar fallando en un proyecto, en el tamaño de la obra, en el tipo de contratos que yo tengo que hacer, o el tipo de recursos que debo utilizar, pues ya puedo valerme de esa inteligencia artificial para que me diga si este proyecto me puede salir más o menos costoso con unos determinados planeación de mi recurso humano o del uso de X o Y materiales. Me lleva a que minimicemos errores y es porque de alguna manera los modelos ya no tengo que esperar a que la construcción esté hecha como para yo saber si funciona o no funciona. Tengo la posibilidad de a partir de modelos en 3D, tanto de arquitectura, de mecánica o eléctricos, pues evito estar replicando trabajos, pero puedo empezar a explorar un poco más ese modelo que integra diferentes planos de edificios o de las construcciones como tal, de manera que me dé información estructural, arquitectónica y de instalación. Es decir, me minimiza lo que puede suceder en el futuro. La mitigación de riesgos me está diciendo es que utiliza ese monitoreo y evaluación, como les decía antes, en ese paso a paso ese, para evitar qué posibles riesgos nosotros podemos sufrir en la construcción, ¿no? Entonces ya uno de los grandes riesgos es estar pensando que podemos estarlo terminando en un momento determinado con un material X y ese material no llega, o accidentes de trabajo, o que el tipo como no hice de pronto la planeación adecuada, es posible que no esté siguiendo el paso a paso que se requiere para una construcción. Y aquí este elemento o esta estrategia de utilizar la inteligencia artificial, pues nos va a ayudar muchísimo en ese aspecto. Y la planificación de los proyectos, pues nos ayuda, como decíamos al principio, facilita esa planeación por escenarios y la corrección de desvíos en tiempo. Es decir, que de alguna manera nos está diciendo es que yo me puedo devolver cuánto me está faltando en eso que yo he planeado, que tengo que tener en cuenta, cómo organizo y cómo asigno tareas de acuerdo a las habilidades que puede tener una persona dentro de mi equipo, cuando cambio a esa persona, cómo mejoro la productividad y la sostenibilidad y la seguridad en los diferentes proyectos. Ana María a continuación nos va a presentar cuáles son esas desventajas que podemos tener. Yo dejo de compartir, Anita, para que tú compartas. Ok. Perfecto. Ya estoy compartiendo, creo. No. Entonces, esperen. Bien, entonces, dense cuenta que cuando hemos hablado de la inteligencia artificial desde hace un par de sesiones, pues hemos visto una gran cantidad de posibilidades que esas inteligencias nos aportan, ¿no? Sin embargo, pues también tienen problemas. La tecnología, como todos lo hemos visto, desde lo más elemental hasta lo más elaborado, no está acabada de inventar y la inteligencia artificial pues no es la excepción y ahí hay varias situaciones que, digamos, se convierten como en desventajas.
La primera es que, si bien es cierto, nos sirve para hacer planeación y gestión de proyectos y para planificar los diseños, para hacer los diseños de una manera más ágil, probablemente más creativa, porque nos puede llevar a ver otros mundos posibles creativamente hablando, pues tanto la planeación como el diseño dependen de la calidad de los datos que uno le da a la inteligencia artificial. Y ahí pues está la necesidad de que haya personas que interpreten los resultados. La inteligencia artificial no es infalible, ella se equivoca también, y por eso la importancia de que quien la está trabajando pues conozca de ella para que se dé cuenta cuando la información que le está dando o no es correcta o es insuficiente, ¿no? Entonces, digamos que se trata de asumirla con cierto sentido crítico y no simplemente de asumir que como es inteligente, ella hace cosas maravillosas, siempre bien hechas, porque podemos estar cometiendo un error allí de criterio. En la gestión de proyecto, pues parte de las dificultades, y esto iría más para los gerentes de proyectos, es que cuando se van a instaurar o a instalar sistemas de inteligencia artificial dentro de las organizaciones, puede haber resistencia en las empresas, en los trabajadores, puede haber resistencias a adoptarlas porque hay muchas creencias asociadas a la pérdida de trabajo, a que me va a complicar las cosas, a que los procedimientos pueden ser más difíciles. Por lo tanto, implementar esto requiere uno comprenderlo, saber para qué nos sirve y cómo lo podemos utilizar de la mejor manera. En relación con el mantenimiento que nos mencionaba Sandra, y es que es regia pues para ayudarnos a hacer mantenimiento tanto preventivo como predictivo de equipos, de maquinaria, etcétera, pues la implementación cuando se va a iniciar puede ser muy costosa. Y en tanto es una tecnología, digamos, con cierto nivel de especialización, pues también requiere que a las personas se les capacite o se les entrene para poder apropiar esas tecnologías y utilizarlas de la mejor manera. Entonces allí vemos, por ejemplo, que pues esto implica tal vez un recurso que puede ser que una empresa grande lo tenga, pero seguramente también está pues muy pendiente de que se use de la mejor manera. Entre las desventajas, cuando lo que vamos a hacer es asegurar que los sitios de trabajo sean, valga la redundancia, seguros, y esto implica tener cámaras y tener fuentes de recogida de datos en los sitios de trabajo, hay una situación compleja en relación con la privacidad de los trabajadores al ser monitoreados permanentemente, ¿no? Frente a esto, recuerden que hay normas, hay políticas alrededor de la privacidad de los datos, de la privacidad de información, y este es un tema que es importante tenerlo en cuenta cuando se está implementando, digamos, dentro de una organización. En términos del manejo de la robótica, que es otro de los grandes usos de la inteligencia artificial, parte de lo que puede resultar una desventaja aquí es que pues, los robots no son baratos, ¿no? Los robots tienen un costo, tienen una inversión importante al comienzo, y es necesario tener muy claro que ese robot realmente, que ese robot que yo voy a adquirir realmente es muy específico para la tarea que se quiere realizar. No son pocos los casos en que empresas hacen inversiones altísimas en tecnologías de avanzada. La tecnología les llega y después no saben usarla, no les sirve para lo que la habían pensado, pensaban que les servía para una cosa, pero en realidad es para otra que funciona. Entonces, frente a eso debe haber pues un buen asesoramiento y una buena aproximación al conocimiento de esa tecnología y a la operación de esa tecnología. En la gestión de recursos y en los temas de sostenibilidad ambiental, aquí puede ser que la implementación de este tipo de inteligencias nos lleve a asumir ciertos cambios en los procesos que ya están en marcha en las empresas y que también impliquen una inversión alta de recursos. Dense cuenta que en varias de estas desventajas que les he mencionado, lo que más se repite es el costo de inversión, ¿no? Claro, ese costo de inversión seguramente en el mediano y largo plazo se recupera por las eficiencias que se logra, pues que es una de las ventajas que nos presentaba Sandra, pero en principio eso hay que tenerlo en cuenta para saber cómo lo apropiamos, cómo accedemos a esa inteligencia y cómo la vamos a utilizar. En términos de la inspección de calidad automática, tengan en cuenta que
los datos, para poder hacer evaluación de calidad, pues los datos tienen que ser muy precisos y las inteligencias artificiales se entrenan. Por lo tanto, el entrenamiento de esas inteligencias artificiales debe ser muy claro y muy preciso cuando se trata de calidad, porque podemos estarlas entrenando de manera inadecuada o con pequeños fallos que deriven en fallos de problemas de calidad también. Entonces, como les digo, nada de la tecnología es infalible y lo ideal es que nosotros sepamos qué, cómo y cuándo utilizarla. En este cuadrito, de alguna manera, se resumen varias de las cosas que Sandra nos mencionaba, pero básicamente acá quiero que vean que dependiendo de los usos, si es para planeación y diseño, para gestión de proyectos, para monitoreo, para seguridad en el sitio, para implementar robotización, para gestionar recursos, en fin, o para gestionar calidad, los beneficiarios de esta inteligencia pueden ser diferentes profesionales, muchos profesionales, arquitectos, ingenieros, los gerentes de proyecto, las personas que hacen parte de todo el equipo de desarrollo de la obra, el personal de seguridad. Es decir, cada uno va a poder utilizar estas inteligencias y la contribución en cada caso es diferente. Y va pues desde lo más básico o lo que nos suena más cercano, que sea el diseño, ¿cierto? O la planeación del proyecto, hasta análisis súper sofisticados de datos que nos permiten tener mayor eficiencia o reducir riesgos del proyecto. Entonces, ustedes ven allí una gran cantidad de contribuciones, de las que, como les digo, Sandra mencionaba algunas, pero muy acotados al tipo de beneficiarios que tengan para que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros hablamos de estas inteligencias, pues en realidad aquí tenemos una lista como de 8, o sea, inteligencias van a encontrar ustedes múltiples y de diferentes perfiles, ¿no? De diferentes características y con diferentes usos. Voy solamente a mencionarlos de manera rápida porque es un poco lo que vamos a trabajar en el tiempo que nos resta de la sesión de hoy con Heidi. Entonces les menciono algunos por si acaso tienen allí como la curiosidad de entrar y buscar la información. Entonces, Autodesk es una inteligencia que utiliza los algoritmos para poder identificar múltiples posibilidades para hacer diseños y resulta muy útil para arquitectos y para diseñadores. El Procore es otra inteligencia que les permite a ustedes recopilar datos de proyectos del pasado y de los proyectos que tienen en el momento presente, comparar esos datos y poder hacer predicciones de la duración del proyecto, de los posibles riesgos que tienen, de las necesidades de recursos, etcétera, etcétera. El IBM máximo se usa mucho con una intención predictiva, es decir, aquí tenemos un análisis de datos que se hace con sensores en tiempos reales en los lugares para poder prever las fallas de los equipos y programar las intervenciones antes de que los problemas ocurran. Este tipo de tecnologías, les digo, amigos, tal vez para nosotros en la mayor parte de las empresas pues no es familiar, sin embargo estas tecnologías se vienen usando ya hace muchos años en grandes organizaciones como por ejemplo las empresas de ensamblaje de automóviles, ¿no? Para que lo tengan allí en el radar, porque les permite ver qué equipos están fallando, cuándo pueden hacer ese mantenimiento y hacer unas planeaciones muy, muy ajustadas. El Smart IO es otra aplicación que ayuda a controlar la seguridad en los procesos constructivos y analizar imágenes, videos de obra, etcétera, con la intención de reducir riesgos en la obra y condiciones inseguras. Rubicon, por su parte, ayuda a ver qué vamos a hacer con los recursos con los residuos, perdón, de construcción, cómo es el mejor manejo de esos residuos, cómo podemos ser más eficiente en la recolección y en el reciclaje de esos desechos que se generan. FBR también emplea robots para colocar de forma automática ladrillos, aumenta la velocidad, es muy preciso. Seguramente es una tecnología que puede servir mucho para obras de gran alcance, para obras muy grandes, de mucha complejidad, ¿cierto? Y bueno, pues sin duda alguna generará unos cambios importantes en la forma como se van a construir grandes conjuntos
de vivienda y grandes obras de infraestructura. Tenemos a Leonardo, que es Leonardo ahí que se utiliza para hacer diseño de espacios y optimizar y pensar cómo se van a distribuir las áreas de construcción. Y está MNML, que también ayuda a diseñar los planos desde tercera dimensión hasta planos que se ven súper ultra reales, ¿no? Y con estos dos es que nos va, en relación con estas últimas dos, es que hoy tenemos la compañía de la doctora Heidi Quiroz para que nos cuente un poquito cómo se ilustra. Y les voy a contar entonces quién es Heidi. La doctora Heidi es física, ¿no? Tenemos el honor de tener una física aquí de la Universidad Nacional, que además es doctorada en física y ha recibido varios premios por su labor como científica en diferentes áreas. Recibió el premio de L'Oréal de Mujeres en la Ciencia y hace poco recibió otro importante premio. No lo tenemos ni siquiera aquí reseñado porque me enteré como en el último momento. Pero Heidi tiene la fortuna enorme de que no solamente es una científica que trabaja con datos de diferente tipo y que ha aplicado estas tecnologías, sino que tiene una historia familiar muy bonita porque sus padres son ingenieros civiles y ella le encontró mucho sentido a todas estas inteligencias conociendo el trabajo de sus padres y nos aportó cosas muy interesantes para compartir con ustedes hoy. Por lo tanto, la tenemos invitada. Heidi, buenas noches. Estamos ya aquí listas para arrancar y entonces vamos con nuestra primera pregunta. Heidi, voy a dejar de compartir pantalla para que podamos vernos como un poquito más ampliadas acá. Heidi, de nuevo, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que nos dé el tiempo para poder hacer ese intercambio allí con las herramientas. Pero primero quisiera que nos cuente, Heidi, un poco en esa experiencia que usted ha tenido. ¿Qué conoce de los usos de estos usos de la inteligencia artificial en el sector de la construcción? ¿Cómo ha sido su aproximación a ese tema y cuáles son las ventajas que le ve? Gracias, Ana María, y gracias a Sandra, gracias por esa presentación tan bonita. Bueno, yo me acerqué inicialmente a la construcción, como tú lo comentaste, por mis padres. Ambos son ingenieros civiles y antes de yo ingresar a la universidad empecé a acercarme mucho a diferentes tipos de software para apoyar la parte de diseño y construcción de planos. Es así que yo empecé a trabajar AutoCAD a la edad de mis 16 años. Hice los cursos de AutoCAD básico y avanzado en el SENA. Y desde ahí pues me empezó a llamar mucho la atención en esta parte de la construcción. Obviamente no estudié esto, eh, pero nunca me desligué de la parte de la construcción. Siempre me ha llamado mucho la atención. He hecho investigación de conocimiento básico en el área de concretos y cementos, que también es un área que es muy llamativa. Y pues la inteligencia artificial la empecé a involucrar realmente hace un año aproximadamente, un poquito más de un año. Primero, pues para mi trabajo era muy importante, es una herramienta que nació para quedarse, entonces toca aprender a manejarla. Hay que aprender a entrenarla como decías tú, y en la parte de ingeniería civil pues realmente es menos tiempo, porque empecé fue un curso de dibujo y me ofrecieron la oportunidad de capacitarme en el área de inteligencias artificiales para la parte de creación de imágenes. Y pensé, ven, el profesor que nos dio un énfasis muy interesante hacia la parte de arquitectura e ingeniería civil, y ahí empecé a interesarme mucho en la parte también de diseño de ese tipo de cosas utilizando pues la inteligencia artificial. Ok, y bueno, ¿qué tan cercano, Sandrita? Qué pena que me fui de una vez acá con otra pregunta, pero es que cuando Heidi empieza a hablar yo me empiezo a emocionar. ¿Y cómo vemos esto? ¿Qué tan cercano es? Pues usted tiene papás ingenieros, Heidi, gente que está en el área de la construcción muy cercana. ¿Qué tan fácil ha sido para ellos apropiar estas inteligencias artificiales? Y cuando usted conversa con ellos de esto, ¿como qué beneficios les muestra esas inteligencias?
Bueno, pues ellos ya son pensionados, entonces pues no es que estén ejerciendo mucho, sí les he mostrado las ventajas, pero todavía no han tenido como un acercamiento tan grande como una persona que todavía esté ejerciendo y lo pueda hacer. Eh, digamos que de lo que más me parece llamativo y precisamente lo discutía con mis padres en estos días, porque les comenté de esta charla, de esta capacitación, y les decía que pues habían muchos beneficios con respecto, por ejemplo, a los manejos de presupuesto y seguimiento de obra. Todos aquí, pues la mayoría, yo creo que saben que hacer un seguimiento a una obra de gran magnitud a veces es tedioso y manejar un Excel para estar metiendo los datos a mano, pues eh, se vuelve harto, por no decirlo de otra manera, aunque las tablas ya están diseñadas. La ventaja de estas inteligencias artificiales, hablando con ellos, pues era que agilizaba mucho de ese manejo administrativo que a veces no es tan importante con respecto a lo que se tiene que hacer, que es la planeación de la obra y la ejecución de la misma. Y que eso pues habilita a que los ingenieros, a que los residentes de obra estén con un tiempo mayor para poder apoyar realmente en los procesos que son en campo, que realmente donde puede surgir muchas dificultades que antes pues no se tenían en cuenta. Entonces, hablábamos de eso y decían que era muy chévere, pero pues que ellos todavía como que no lo veían tan claro. Yo, claro, hasta que tú no lo pongas en práctica, pues va a ser muy difícil que puedas ver la diferencia y la mejora entre un proceso y el otro. Sandrita, ¿qué le parece si entonces entramos a la práctica, ¿no? Como para que Heidi o sea, esto va a ser como como cuando uno va y le dan una degustación, como un abrebocas simplemente, pero sí quisiéramos ver el uso de esas inteligencias. Entonces, nada, vamos de una vez a alguna de esas prácticas, ¿sí? Claro que sí. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Me indican por favor si ya están viendo mi pantalla. Sí, yo la estoy viendo ya. Ok. Denme un minutico a bajar esto. Listo. Bueno, la primera inteligencia artificial que les quiero mostrar hoy, pues ya la mencionó Ana María y era Leonardo, es Leonardo AI, o sea, inteligencia artificial en inglés. Esta es gratuita, tiene una versión gratuita muy amplia, que eso es lo bueno. Muchas de estas inteligencias artificiales que se están utilizando ahorita, la mayoría son gratuitas porque necesitan de una persona para ser entrenadas. Entonces, lo que comentaba Ana María, ¿no? Muchas veces tenemos el miedo de que realmente esto sea lo que nos entre a reemplazar y la idea de la inteligencia artificial pues no es esa. La idea de la inteligencia artificial es que sea una herramienta de apoyo para los procesos que realmente nos están desgastando mucho en nuestras actividades y pues que no deberían hacer porque deberíamos tener los tiempos para pensar, innovar, mejorar nuestras condiciones. Entonces, esta inteligencia o muchas de las que voy a mostrar hoy, pues son gratuitas, no tienen ningún inconveniente. Ustedes con su cuenta de correo la pueden abrir sin ningún problema. Aquí en esta opción, aquí les da la opción de crear su cuenta. Lo único que les pide es saber la intención para cuál la quieren crear. Yo les aconsejo que dentro de lo posible coloquen que es la parte académica y no es porque les vaya a generar algún costo si escogen otra opción o algo, sino es que les da, digamos, una apertura y es un poco más amigable con las personas que están empezando porque pues digamos que esta sobre todo es mucho, no solo para las personas que quieran volverse profesionales en el manejo de inteligencias artificiales, sino personas que hasta ahora estemos iniciando, que queramos saber cómo funcionan, que quieran saber qué es lo que pueden hacer y cómo hacer lo que es, eso es lo interesante. Cuando ustedes crean su cuenta, le dicen, bueno, una desventaja, y ahí sí lo tengo que decir, en cuestión a las inteligencias artificiales que hay en la actualidad, es que muy pocas son las que te manejan idioma español. Normalmente ellas les gusta porque es un lenguaje de programación en inglés.
Entonces, si quieren que ellas realmente les entienda, pues toca hacerlo en inglés. Y ustedes me van a decir, no, pero a ver, no puedo con el español y ahora voy con el inglés. No hay problema, o sea, Google, aunque no lo crean, es también una herramienta muy sencilla. Ustedes solo colocando traductor, pues ya tienen la opción de colocar lo que ustedes quieren en español y que él se los ponga en inglés. La inteligencia artificial tiene una ventaja. Ella no les va a ponerse a revisar si ustedes tienen bien la gramática o algo, sino que ella va a coger la idea de que ustedes entienden y la va a desarrollar de acuerdo a lo que ustedes escriben. Entonces, para iniciar y arrancar con estas inteligencias artificiales, pues no es necesario que ustedes pues sean bilingües y sepan inglés, no, no es necesario. Con el traductor de Google ustedes se pueden desenvolver muy fácilmente, más al inicio para empezar a conocerlas. Si por el contrario no les gusta Google o no les o tienen dudas de que sea la mejor manera de poderlo solucionar, pues ahora Chrome también tiene Chrome no, perdónenme, Google tiene su propia inteligencia artificial que se llama Copilot. Entonces, ya está preinstalada en la mayoría de los computadores, si no, igual ustedes la buscan. En Google también ponen Copilot, que es como se escribe acá, y pues esta es una herramienta, esta es otra inteligencia artificial que es muy dinámica. Eh, la ventaja de ella es que tiene conexión directa con Internet y ustedes le pueden escribir en español y él les traduce. Entonces, por ejemplo, ustedes como siempre decimos los que trabajamos en inteligencia artificial, ustedes son los que están entrenando la inteligencia, entonces hay que saber también escribirle de manera amigable. Entonces yo siempre, es una costumbre que tenemos con mi esposo y yo, es saludar a la inteligencia artificial para que no pierda ese sentido de respeto y de respuesta correcta. Entonces yo le digo, buenas noches, Copilot, necesito una traducción. ¿Me puedes colaborar? Con una traducción. Entonces él me indicará si él puede o no. Claro, estaré encantado de ayudarte con una traducción. Por favor, envíame el texto que necesites traducir y tú le indicas del idioma. Entonces tú le puedes decir de español a inglés, de español a italiano, bueno, lo que tú necesites y él te va a traducir sin ningún inconveniente. Volviendo a nuestra inteligencia artificial, pues bueno, nuestra inteligencia artificial tiene inicialmente su plataforma de inicio, tiene cuando tú creas tu cuenta una cantidad de monedas, entre comillas así, son unas moneditas que él te da diarias para poder trabajar. Él te da 150. Estas monedas se renuevan cada 24 horas, o sea, ustedes gastan sus monedas, ya no pueden hacer más imágenes, ya no pueden crear nada más con Leonardo, pero al otro día vuelven y se les recarga sus 150 monedas y pueden seguir trabajando. Una cosa que la gente no sabe y por qué digo yo que hay que ser amable con las inteligencias y saber escribir, es que todo lo que tú hagas con una inteligencia artificial es público, salvo que tú pagues las licencias particulares que tienen las licencias, perdón, las inteligencias. Así es que tú dejarías guardado tu información. De lo contrario, todo lo que trabajes de forma gratuita con la inteligencia artificial es pública. Por eso, cuando trabajamos con Copilot, con ChatGPT, que me dijeron que ya habían visto algo de ChatGPT, pues tengan en cuenta que todo lo que ella le da a ustedes de información, esa información puede ser pública y él la puede reutilizar para dársela a otra persona. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas. Viendo esto, pues él tiene unos modos, unas herramientas, que es la generación de imagen, generando tiempo real con diseños, ya tiene una opción de movimiento que antes no tenía, y también tiene una generación de textura, ahora puede generar la imagen transparente o no, eso depende de lo que yo quiera diseñar. Entonces ustedes me dirán, pero ¿para qué es todo esto? O sea, ¿esto qué me sirve en mi profesión? Bueno, la ventaja de estas son todas las cosas que han creado las personas que utilizan esta inteligencia artificial de modo gratuito, y es que pues cuando tú lo miras, él puede generar desde imágenes muy, digamos, animadas, muy surrealistas, a cosas que sean mucho más realistas.
Y entonces tú dices, pero ¿dónde crea el personaje él? Él lo que crea son algoritmos de diferentes descripciones que tú le das, por ejemplo, para el rostro, y entonces él genera la imagen que tú deseas. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, esta, uno dice, no, pues esta es una modelo que participó ahí. No, para nada. Todo es creado con la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues él ya te puede generar varias imágenes y la forma en que ella la genera, tú le dices generar imagen y él te abre, perdóname, esta opción que es como tu plan de trabajo. O sea, aquí es donde yo puedo escribir y sentarme a generar lo que yo quiero. Y entonces vuelve y juega, que ¿para qué me sirve? Entonces yo les decía, y Ana María les mencionaba, que este les podía ayudar mucho para el diseño de espacios, los arquitectos, los carpinteros, los que hacen marquetería, los que hacen estructura, de darse una idea de lo que ellos se imaginan en su cabeza y que una vez ponen un plano 2D y que no tiene como mucho acercamiento a lo que una persona quisiera ver. Entonces, esta inteligencia artificial puede crear estas imágenes. Por ejemplo, yo creé estas imágenes para darles como una muestra de las cosas de diseño que podemos sacar. Unas más dibujadas con un estilo diferente y otras como estas últimas más realistas. ¿Cómo lo haces? Básicamente, Leonardo, funciona muy sencillo, de una descripción que tú quieras dar del sistema. Entonces, en este caso, yo hice una descripción en inglés muy sencilla, utilicé una traducción para que me ayudara a mirar que estuviera bien escrito y mi idea era un escritorio, una fotografía de un escritorio muy realista, en este caso, que es la que está aquí abajo, hecho en madera, que sea una madera amarilla sobre un suelo muy bonito, que tenga muchos detalles, que tenga una línea muy artística y que tenga alta calidad. Esto de acá que yo estoy describiendo, qué es lo que quiero hacer, es lo que ustedes ya vieron en una capacitación anterior, que es el prompt. El prompt es el detalle escrito de lo que yo quiero crear y de lo que yo quiero construir. El prompt para que este tipo de inteligencias artificiales entiendan qué es lo que yo quiero hacer, pues tiene unas características muy específicas. Por ejemplo, si yo quiero que sea una foto muy realista y que sí o sí tenga esa condición, la imagen que me cree el sistema, pues tiene que ir acompañado de esta coma. Si yo no le coloco coma, él entiende que es como algo opcional y no va a entender fácilmente que es algo que yo quiero que obligatoriamente esté en mi imagen. Si yo quiero que sea aún más obligado a que se cree, pues ya no le pongo coma, sino le pongo un punto. Y esto significaría que para él esto es obligatoriamente lo que yo quiero. Ahora, un carpintero, mira, pero es que eso es muy modernista, o sea, no me parece que es lo que yo quiero construir o yo puedo construir. O yo tengo una idea que dibujé en lápiz y quiero tomarla, o vi un diseño en algún lado, me llamó la atención, le tomé la foto y me gustaría que el diseño que yo estoy creando se basara en eso. Entonces, hay algo que tiene esta inteligencia artificial que se llama una imagen de guía. La imagen de guía, cuando yo le doy la opción de prender, ella me permite cargar. Yo cargué esta foto de, este es mi estudio, entonces yo monté la foto de mi estudio y dije, no, es que me gusta mucho la distribución de espacio de ese estudio, pero quisiera un diseño diferente. Entonces yo puedo incrustar la imagen, decirle qué tanto se parezca a la original o no. Esto es lo que me permite saber qué tanto. Si yo quiero que sea exactamente igual, lo pongo al máximo, que sería 0.90. Si yo lo quiero al mínimo, lo pongo pues que tenga una idea, una ilusión de ese diseño, pero no quiero que sea exactamente ese mismo diseño. Y adicionalmente, él tiene una opción que se llama el prompt negativo. En el prompt negativo va todas las cosas que yo sé que hace Leonardo que no me gustan. Por ejemplo, ¿qué? Entonces, quiero que noten, antes de pasar aquí al prompt negativo, les voy a mostrar este diseño. No sé si se percatan, pero acá atrás hay una silla, ¿cierto? Sí, no sé si la ven. Sí, sí se ve Listo. perfecto. Miren que la silla solo se ve una patica de la silla, las otras no. Sí. Eso es un error que crea a propósito la inteligencia artificial.
porque él a veces sabe que lo que yo estoy haciendo aquí, aunque es gratuito, lo quiero utilizar para algo comercial. Entonces él empieza a generar errores a la fuerza. Entonces, para evitar que salgan estos errores, entonces existe lo que se conoce como un prompt negativo. En el prompt negativo, pues está, digamos, lo que quiero que específicamente él me cree sin que haya deformaciones. Entonces él me activa ahora esta ventanita y aquí me dice, bueno, ¿qué es lo que usted no quiere que salga? Entonces yo le digo que no salgan deformaciones, ni mutaciones, ni que se vea feo, ni que se vea pobre, que tenga una alta calidad en ambos ejes, que no tenga mala calidad, que no esté borrosa, que no esté mutilado, etcétera, etcétera. Esto me indica, y como van con las comas, que es obligatorio que él cuando cree la imagen que yo le estoy pidiendo, no la haga de esa manera. Entonces le voy a dar, por ejemplo, ahora generar esta condición. Entonces yo cuando le digo generar, él me dice, ¿cuántas moneditas me va a gastar? Yo le digo, no, solo quiero 2 imágenes porque estoy ensayando para probar a ver cómo sale mi prompt y no quiero pues 4 o 5 imágenes, aquí te va diciendo el número. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya lo modificó, entonces yo quería que vieran el ejercicio. Si se dan cuenta, ahora sí se ven las 4 paticas de la silla, ¿cierto? Y ahora sí se ve el escritorio completo, entonces lo voy a volver más grande. Y entonces aquí puedo mirar un espacio con un muro de madera. Ahora, no me gusta el muro de madera. Bueno, listo. No, entonces escribo no una fachada de madera, muros blancos, claros, limpios, que me permitan trabajar. Entonces, esto no solo le ayuda a los diseñadores de espacio, a un carpintero, lo que te digo, a alguien de marquetería o alguien que maneje solo puertas y enchapados para las paredes, diseño. Esto le ofrece a la persona que esté trabajando una idea de cómo estaría su puesto de trabajo, cómo estaría su espacio organizado y distribuido de acuerdo a lo que quiera la persona, pero también ofrecer un portafolio de diseño a un cliente que quiera ese tipo de cosas y que le llame la atención, pero no tenga idea de cómo hacerlo o cómo generar un espacio de esa manera. Si yo quisiera colocarle el plano en 2D y decirle, mira, es que quiero una distribución así de esta área, él te permitiría, de acuerdo a la descripción que tú le das al sistema. Esta me gusta mucho porque es muy amigable. Si digamos a mí, esta no me gustó porque le quedó la patica volando. O la de atrás es que es muy modernista y no me gusta el escritorio, se ve muy feo. Muy fácil, yo elimino la imagen, ya no está abierta al público y me quedo con la que a mí me interese y con la que a mí me guste. Yo aquí tengo pues varios, lo que les mostré, varios diseños de escritorios de estudios porque me estaba basando en esa imagen para poderlo hacer, pero si yo no me quiero basar en esa imagen y decirle no utilice la imagen y utiliza lo que tú quieras para hacerlo, él lo va a hacer de la igual manera. Esta es como la primera. La segunda que les quería mostrar hoy se llama Define Render. Es una herramienta que permite crear en tiempo real, es decir, que yo le puedo pedir a ella que me genere cambios de luz, videos, animaciones. Esta sí es un poco más, digamos, más compleja. Aquí hay que tener un poquito más de conocimientos, por ejemplo, en software como AutoCAD para tener unas estructuras mucho más claras, pero si lo muestran ustedes, pues es una versatilidad que no todos tienen, esta es mucho mayor y pues te permite a ti realizar este tipo de animaciones desde un plano 2D. Él te hace el levantamiento, te hace el análisis estructural y te mostraría pues toda la animación que tú tienes. Para descargarla es gratuita, no tiene ningún costo. No solamente voy a mostrarles aquí como la galería de lo que se han hecho. Estos videos, aunque no lo crean, están hechos con inteligencia artificial. Parecen reales, son muy realistas, pero es el diseño y la imaginación de una persona que quiso crear un espacio y que pues permite una versatilidad muy grande porque pues realmente visualmente es muy, hermosa y como muy cercana a lo que un cliente quisiera ver
en el momento de comprar una construcción, de hacer algún diseño en un espacio. Tiene todas las zonas de iluminación, tú puedes incluir texturas, por ejemplo, la madera del piso, la madera de la mesa puede ser diferentes. Tiene agua, árboles, vehículos, o sea, una cantidad de cosas que pues son muy llamativas para esta industria. Y no solamente en esa parte, mira, desde el diseño de grifos, desde el diseño de fondos, lo mismo de marquetería, pues todo este ámbito quedaría pues muy, muy hermoso para diseñar y todo el mundo creería que es un diseño real, ¿no? Que es algo que está en la realidad, cuando realmente es el gusto y la imaginación de alguna persona. Esta, Heidi, dime. perdón, quiero validar una cosita, es que una persona nos estaba diciendo que no se veía el video. ¿Están viendo todos las imágenes que Heidi está compartiendo? Sí, sí, se está viendo. Ok, puede ser el internet del señor que Sí, que de no le carga la pronto, imagen, puede ser. sí. Listo. Pues digamos que esta sí, desde diseño de vías, esta es un poco más amplia, te puede diseñar hasta vías, hasta espacios muy grandes y ya algo que te permita tener también un portafolio de diseños de lo que ustedes como constructores pueden hacer y pueden generar, pues sería muy espectacular. Esta, sin embargo, aunque es una inteligencia artificial y es gratuita, sí tiene unos recursos importantes. Y entonces, lo que nos comentaba anteriormente era que las inteligencias artificiales tienen un costo. Esta, digamos que no tiene costo para trabajar en la parte gratuita, pero sí tiene un costo computacional. ¿En qué sentido? Pues no todos los equipos pueden soportar la aplicación. La aplicación uno la baja, la descarga como si fuera un software normal, pero ya está comunicada directamente en línea todo el tiempo, o sea, necesita una conexión a Internet y aparte de eso está comunicada con la inteligencia artificial. Entonces, para tener eso, pues ella pide que el computador con el cual uno trabaje tenga una tarjeta aceleradora gráfica, es decir, algo adicional con lo que los computadores convencionalmente no vienen, y pues si tienen unos requerimientos de capacidad de software, o sea, que sea un computador con Windows 10 en adelante, que tenga una tarjeta aceleradora gráfica de 5 gigas, que tenga, o sea, unas especificaciones mucho más altas. En el caso mío, por ejemplo, pues yo quería mostrarles, yo tengo una tarjeta aceleradora gráfica, pues porque yo trabajo en el área, y incluso la mía, que es de una GeForce, que es, digamos que de las que más les gusta a los chicos que juegan videojuegos, aún así no tiene la capacidad para soportar un software de ese estilo. Sí me soporta AutoCAD, por ejemplo, sin ningún inconveniente, pero ya este tipo de aplicaciones con inteligencia artificial sí requieren cómputo mucho más pesado, más robusto. Entonces, lo que nos comentaban ahorita son unos costos adicionales que no tenemos. Sin embargo, no tenemos tan fácilmente. Sin embargo, pues como les mostraba las aplicaciones, la versatilidad de esta, mira, por ejemplo, tener texturas como mármol, madera, cosas que son muy llamativas para los diseños de interiores, pues esta tiene la versatilidad mucho más grande. ¿Cuál es la diferencia pues entre Leonardo y esta? Obviamente Leonardo puede generarte dibujos más artísticos, que no necesariamente sean realistas. En cambio, estas y todas las imágenes que te van a producir son hiperrealistas. Entonces, digamos que esa es la diferencia grande entre las dos. Muchas más las que comentaron en la charla, pues hay muchísimas más dependiendo de las aplicaciones. Una de las cosas que nos mostraban, por ejemplo, y que sí quiero recalcar, es que la parte de los robots colaborativos, que es lo que mencionaba Ana María, estos que pueden apilarte o generarte una construcción de ladrillos que antes no la habíamos pensado, entonces la gente dice, no, pero ¿qué pasa con la mano de obra? Y lo que pasa es que no, muchas veces no tenemos en cuenta los costos de las personas. ¿En qué sentido? En que una persona que amarra hierro
o coloca ladrillos, en su vejez puede estar sufriendo de problemas en su espalda, puede sufrir de hernias discales, desplazamientos de disco por los esfuerzos que se hacían. Entonces, no es que le quitemos el trabajo a la persona, sino que por eso se llaman robots colaborativos, porque colaboran en los procesos más pesados para que las personas nos podamos sentar a pensar y mirar qué es lo mejor o qué podemos estar proponiendo nuevo y no quedarnos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hace 200 años. Esa es la idea que yo también quiero traerles el día de hoy para mostrarle este tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial. Heidi, muchas gracias. Le había dicho a las personas que si querían dejar preguntas, las fueran haciendo en el chat. Todavía no hay, pero bueno, aprovechamos seguramente para seguir nosotras con preguntas. Sandrita, ¿quiere hacerle alguna pregunta a Heidi? Creo que está sin volumen, Sandrita. Sí. Ah, entonces no. Entonces yo le voy a hacer otra. ¿Puede ser? Mientras. Es que aquí me están preguntando en el chat que si en serio te hace cálculos estructurales. Sí, ok. Sí, hace cálculos estructurales, estudio de suelos, pero que solicitan estas inteligencias artificiales. Pues unos datos iniciales, los cuales pues tú tienes que saber proporcionales para que él pueda hacer el cálculo. Por ejemplo, tienes que decirle los niveles, por ejemplo, de arcilla o el porcentaje de arcilla que tienen tus suelos para que él haga un cálculo de suelos adecuado dependiendo de la cantidad de esos materiales que encuentre. O sea, sí necesitas unas medidas iniciales. Lo mismo en la parte estructural. En la parte estructural, pues tú tienes que darle en cuenta información cuántos pisos vas a hacer, de cuánto es el largo o el ancho de las placas que quieres mantener, y él empieza a jugar con los datos iniciales que tú le das para poder generar estos cálculos interesantes. ¿Qué porcentaje de trabajos se perderán en el gremio? No, no es que se pierdan porque la inteligencia artificial solo va a ser tan inteligente como tú lo seas. Eso depende de qué tanto tú la entrenes y tengas el conocimiento. O sea, hay que personas que tienen que tener el conocimiento. La idea es que hay muchos maestros de obra, por ejemplo, que tienen muchos conocimientos demasiado valiosos y que muchas veces ellos se vuelven mayores, salen de su profesión y no son capaces de transmitírselo a nadie. Una inteligencia artificial puede aprender de la mano de una persona de estas y darle la información a los que se quedan para que las personas que vienen pues ya tengan una experiencia mucho mayor, y pues la obra y la gente se capacite mucho mejor. Entonces, no es que pierdan trabajos. Ustedes son los que tienen que entrenar a todas estas inteligencias artificiales, a todos estos robots, para que ellos tengan la capacidad de hacer el trabajo manual, el trabajo pesado, y las personas tengan la habilidad de capacitarse y aprender y estudiar nuevas cosas que por estar haciendo cosas manuales muchas veces no tenemos los tiempos para podernos capacitar. Entonces, eso es lo que viene a ser la herramienta artificial. Te lo voy a poner en términos así. Muchas personas le tenían miedo al Internet cuando el Internet empezó, ¿sí? Todos te decíamos, no, es que van a escuchar lo que decimos, es que la información se va por ahí. Y sí, hay gente inescrupulosa que hace esas cosas, pero si nos damos cuenta, ahora todos tenemos un celular con WhatsApp, que antes no se pensaba en eso. Antes no pensábamos que esa tecnología nos pudiera apoyar de esa manera. Ahora es mucho más fácil escribirle al ingeniero, al WhatsApp: ingeniero, es que estoy en el apartamento tal, haciendo los arreglos del pañete que usted me dijo. En lugar de irme, bajar toda la torre e ir a buscar al ingeniero para decirle que estaba en esas, o al arquitecto. Entonces, no es que se vayan a perder trabajos, es otra herramienta que nació para que nos ayude a nosotros en nuestro trabajo. Ahora sí, Ana María, cuéntame tu pregunta. Bueno, creo que hacemos como una última y vamos cerrando, ¿cierto, Sandrita? Porque estamos ya sobre el tiempo. ¿Qué tan Sí. accesibles estamos viendo esas tecnologías hoy en día en nuestro medio, en el día a día, y cuáles son como los retos
que nos depara el futuro con estas tecnologías, Heidi? Listo, bueno. En el medio ahorita cualquier persona con un celular pues ya tiene acceso al internet, tiene acceso a mucha información. Desde el celular las personas pueden de una vez acceder a ChatGPT, a Copilot y a muchas de estas herramientas como Leonardo que acabo de mostrar. Es muy fácil, es solo abrir tu Google Chrome desde el celular y si no quieres Google Chrome, el internet de Samsung, el internet que tengas en tu celular y acceder a ellas. ¿Quieres cargar imágenes de tu celular para ir construyendo, para ir jugando con ellas? Porque inicialmente la idea es que jueguen para aprender con ellas. Entonces se van a ir acercando mucho más fácil a este texto. Me parece que lo que se viene al futuro, la idea es más que todo que sepamos escribir, que aprendemos otra vez a escribir y a darle las indicaciones a la inteligencia artificial para lo que esté en mi cabecita, la inteligencia artificial lo entienda. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, las imágenes que yo hice, no, pues ustedes dirán, no, eso es muy sencillo, ya las hizo muy rápido. No, créanme que al principio cuando yo empecé a darle la instrucción a la inteligencia artificial, no me entendía y era un poco frustrante porque yo tenía una cosa en mi cabeza y ella no lo hacía como yo pensaba. Entonces, yo creo que es también, y no es un problema solo mío, he escuchado muchas personas que han empezado a trabajar con inteligencia artificial y tienen este problema. Entonces, yo creo que lo que viene a futuro es saber escribirle para que ella nos entienda y generar un entrenamiento adecuado para que se vuelva la herramienta que nosotros necesitamos. Eso es lo que yo veo que viene a futuro. Heidi, a mí me parece Ok. supremamente interesante eso con lo que tú concluyes allí y es efectivamente cuando le hacemos preguntas erradas, a veces decimos, esto no sirve para nada, esto no me ayuda, esto lo que hace es trabarme, pero lo que necesitamos es mirarnos nosotros para saber cómo tenemos la posibilidad de mejorar ese diálogo que tenemos con la inteligencia artificial y ahí lo que tú decías, la construcción de prompts tiene que ser cada vez más preciso, más puntual. Lo que tú nos manifestabas hoy, las comas, los puntos, qué es lo que le está diciendo la inteligencia artificial. Esto sí o sí tiene que estar en eso que te estoy pidiendo. Entonces, fíjense que en parte de un lenguaje natural, que eso es una bendición, además poder hablar con la inteligencia artificial o comunicarnos en lenguaje como el que utilizamos con otro ser humano, pues efectivamente es saber que ahí no nos podemos comer palabras, en la medida en que nos comemos las palabras, pues le estamos dando una instrucción completamente diferente. Entonces, entre más precisos, más claros, las respuestas también que recibimos de la inteligencia artificial. Sí, señora. Anita. Esto está muy chévere, Heidi, porque finalmente ahí también nos presenta algo que es fundamental desde nosotros como seres humanos, y es no asumir que la inteligencia nos está dando todo y que no nos reemplaza, en tanto nosotros nos mantengamos activos, aprendiendo, cada vez escribiendo y comunicándonos mejor, porque de otra manera va a ser muy difícil entendernos con estas inteligencias. Bueno, creo que vamos a cortar, bueno, Sí. estamos ya cerrando, ya terminamos el tiempo. Como les dijimos, este es un abrebocas y esperamos que se queden picaditos y picaditas allí para buscar más información, para ir jugando con estas inteligencias, sobre todo nosotros los mayorcitos, los que no crecimos con las tecnologías, seguramente nos cuesta un poco más de trabajo. Pero como nos dijo Heidi, esto llegó para quedarse y no hay chance. Y tal vez lo que sí podría ser muy complicado es que nosotros nos aislemos del desarrollo de las inteligencias artificiales. Bien, muchísimas gracias y Sí. que descansen. Que revisen entre el material el anterior que trabajamos en febrero de inteligencia artificial en la cotidianidad, los que no tuvieron posibilidad de acceder a esa capacitación, porque seguramente ahí también aprenden lo de los prompts, lo del chat GPT y bueno, otro tipo de cosas ahí también para revisar. Muchísimas gracias por haber estado hasta este tiempo, hora y lugar. Gracias nuevamente, Heidi, y bendiciones para todos. Feliz noche. Un abrazo grande. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Feliz Chao, noche a Heidi, mil todos. gracias. Con Hasta gusto. luego. Gracias.